Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Denis Pérez Sandoval, soy del paralelo 119 y este video corresponde a la práctica número 8 del Laboratorio de Electricidad Básica, la cual trata sobre la función de transferencia de segundo orden. El experimento 1 hace referencia a la respuesta transiente de circuitos RLC en serie. En primera instancia se observa el diagrama esquemático del circuito del experimento 1, el cual consta de una fuente de voltaje configurada o seteada como un pulso de voltaje, un resistor, inductor y capacitor conectados en serie. En el primer ítem se pide simular el circuito de la figura 1. Para este caso vamos a utilizar el software Multisim 14.1 y la plantilla de Nielvis 2 para utilizar el generador de funciones. Introducimos los componentes en la sección de Place Component, en la sección de Basics, para agregar el resistor. Ahora el inductor. El capacitor. Y el componente a tierra. Este está en la sección de Sources, Power Sources, Ground. Una vez agregado cada componente, procedemos a modificar el valor respecto al circuito mostrado en la práctica. La resistencia tiene un valor de 2.5K, el inductor de 90 milihenrios y el capacitor de 10 nanofaradios. Y procedemos a conectar cada componente al generador de funciones. Okay. Ya tenemos el punto 1. En el punto 2 se pide construir el circuito en la mesa de trabajo y modificar o setear la fuente de voltaje que es entregada por el generador de funciones y ajustarlo para que entregue una señal con amplitud de 10, voltaje PP, que es voltaje pico a pico, y una frecuencia de 600 Hz. Hay que recordar también que aquí en el diagrama esquemático se precisa que entrega un voltaje con una señal rectangular. Vamos al generador de funciones y lo seteamos de acuerdo a lo solicitado en la práctica. Entrega una señal rectangular con una frecuencia de 600 Hz. Y una amplitud de voltaje pico a pico de 10. Ok. Para el siguiente punto se pide utilizar los cursores para medir voltaje del generador y del capacitor. Vamos a hacer uso del osciloscopio Tektronix. El primer canal va a estar conectado a la fuente o el voltaje entregado por el generador de funciones. Y el segundo canal conectado respecto al capacitor. Y el canal G, que es tierra. Ok, abrimos el osciloscopio, lo encendemos y lo ejecutamos.
Ya, vamos a la sección de AutoSet para autoajustar las dos señales que nos tienen que entregar. Y aquí se observan las dos señales. Vamos a ajustar también los voltios por división y la sección por división. Este voltio por división hace referencia al eje horizontal, perdón, al eje vertical, que es el eje de voltaje, y la sección por división hace referencia al eje horizontal, que es el tiempo que se maneja. Ok, bueno, vamos a posicionarlos en el centro ambas señales. Y ajustarlo de acuerdo a lo mencionado anteriormente. Ok, aquí ya tenemos ambas señales. Los solicitados nos piden el voltaje el voltaje del generador y del capacitor. Apagamos la señal 2, que es el voltaje del capacitor, y este es el voltaje del generador de funciones. Entonces vamos a la sección de cursores, en Tight para medir el voltaje y el canal 1. Movemos los cursores, tanto el cursor superior e inferior. Bueno, el voltaje entregado por el generador de funciones es de 10 voltios. Ahora, de esta misma manera se hace con la señal del capacitor. Apagamos la señal del generador de funciones y encendemos la del capacitor. En la sección de source de cursores, en Tight voltaje, y cambiamos el canal. Este es el canal 2. Y medimos el voltaje. Bueno, en este caso el voltaje del capacitor es de 15 voltios. Para el tercer punto se pide determinar lo siguiente: el tiempo de subida Reinstein TR, el voltaje máximo y mínimo del capacitor, determinar el coeficiente de amortiguamiento del circuito y determinar el sobrenivel porcentual. Ok, en el literal A del ítem 3, primero el tiempo de subida Reinstein. Este se lo determina en la misma señal del capacitor. En esto se lo puede determinar con la función de measure. Vamos a la sesión, ejecutamos la sesión de measure, el canal 2 y tight. Configuramos o seteamos para medir el Reinstein. Aquí está el Reinstein, que da un valor de 67 microsegundos. Para el siguiente ítem es el voltaje máximo y mínimo del capacitor. En este mismo también podemos utilizar la función measure. En el canal 2, que es la señal del capacitor, en el tiempo, en el tight, medir el voltaje, es el que está aquí. Ahora, el valor del voltaje del capacitor máximo y mínimo siempre va a ser el voltaje pico a pico dividido para 2, en el cual el voltaje del capacitor máximo y mínimo es de 7.25 voltios. El siguiente ítem, que es el punto C del ítem 3, se pide determinar el coeficiente de amortiguamiento del circuito. Aquí tenemos, esto se lo va a determinar teóricamente, y aquí hemos realizado unos cálculos.
En base a esta fórmula, que es la frecuencia neperiana igual al coeficiente de amortiguamiento multiplicado por la frecuencia natural, o también conocida como la frecuencia de resonancia, se va a determinar el cálculo, el coeficiente de amortiguamiento del circuito. Despejando el coeficiente de amortiguamiento, queda la siguiente expresión, en el cual es la frecuencia neperiana dividida para la frecuencia natural o de resonancia, en cual la frecuencia neperiana es igual a la resistencia dividido para 2 veces el valor del inductor, y la frecuencia natural o resonancia, que es igual a 1 sobre raíz del valor del inductor multiplicado por el valor del capacitor. Ok, ahora el coeficiente de amortiguamiento, reemplazando los valores de la expresión hallada, se tiene un coeficiente de 0.42. El siguiente punto se pide determinar el nivel sobre porcentual, o también conocido como el porcentaje de sobrepeso. Y este va a ser el delta del voltaje multiplicado por 10. ¿A qué se refiere con el delta del voltaje? Regresamos al osciloscopio, ejecutamos el osciloscopio, graficamos las dos señales, tanto de la fuente del generador y del capacitor. Y el sobrepaso, el sobrepeso, como se le menciona, es la fracción de señal del capacitor que hace diferencia o difiere de la señal entregada por el generador de funciones. Es entonces esta parte de aquí. Se va a medir el voltaje en esta parte de aquí, utilizando cursores también. Y se procede a medir. A ver. Ahí. El voltaje de sobrepeso es de 2.1 voltios. Ahora, regresando a los cálculos que se había determinado, el delta del voltaje de sobrepeso es igual a 2.1 voltios y esto es multiplicado por 10, dando así un porcentaje de sobrenivel de 21%. Para el siguiente ítem se pide determinar la frecuencia de resonancia del circuito RLC. Como ya se había precisado anteriormente, la frecuencia de resonancia, o también frecuencia natural, es igual a 1 sobre raíz del valor del inductor por el valor del capacitor. Reemplazando los valores se tiene una frecuencia de resonancia de 33.33K rad sobre segundos. En adición a esto, se observa que la frecuencia neperiana es menor a la frecuencia de resonancia, por lo cual se puede indicar que el circuito es un circuito subamortiguado. Esto es todo con respecto a la práctica número 8. Gracias.